en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, vamos a reflexionar ahí en la palabra de nuestro Dios. Uno de los pasajes más hermosos que puedo encontrar en la palabra, en Efesios, porque trata precisamente de qué es lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Efesios capítulo 1 es una revelación, amados hermanos, de ese amor tan grande que Cristo ha tenido por el ser humano, por cada uno de nosotros. Rubén, toma mi celular y le tomas una foto a la iglesia, por favor. Si vieran qué precioso se ve, bien lleno. Vamos a leer Efesios capítulo 1, del 1 al 14, bueno, hasta el 23. Vamos a leer todo el capítulo. Efesios 1, 1 al 23. ¿Estamos listos? Amén. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superimponente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Hermoso pasaje de la palabra de nuestro Dios. Hermoso pasaje. ¿Por qué? Porque resalta a Jesucristo y nos habla de la obra de Jesucristo y nos dice las verdades reales que cada ser humano tiene que entender. Versículo 4, nos escogió en Él, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, apartados y sin mancha delante de Él, de Cristo.
Son pasajes, versículos, amados hermanos, que nos hablan de esa obra redentora de nuestro Señor Jesús. El mensaje se titula La Iglesia, un pueblo bendecido para la gloria de Dios. Dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Tú y yo, al recibir a Cristo, fuimos aceptados por el Padre porque hemos creído en Cristo. Pero fíjate qué dice el versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Nuevamente se repite. Todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón, en su vida, y lo ha hecho parte de su vida, su propósito es glorificar a Dios. En el versículo 13 y 14, en Él, o sea, en Cristo. También vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, o sea, en Cristo, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Para qué está el ser humano aquí en la tierra? Así es. El ser humano tiene un propósito bien definido: exaltar, glorificar, adorar a Cristo. Por eso, el mensaje, la iglesia, un pueblo bendecido para la gloria de Dios. Se dice de un grupo de chicos, relata que eran 8 atletas del equipo de remo de la Universidad de Washington. A pesar de que eran jóvenes extremadamente fuertes en lo individual, eran incapaces de trabajar juntos como un equipo. Uno de los entrenadores, refiriéndose a ellos, les dijo: este es el grupo más fuerte que jamás he visto. Pero también ha llegado a ser el equipo más débil que jamás haya visto. En la iglesia podemos estar experimentando realidades muy semejantes, al mismo tiempo que tenemos hermanos superdotados, con conocimientos bíblicos profundos, con habilidades extraordinarias, experiencias formidables. Y sin embargo, por no ser un equipo unido, ser débiles. Porque lo más extraordinario que le puede pasar a una iglesia es que se convierta en una iglesia sumamente unida. Allá afuera hay un eslogan, hasta canción se hizo: el pueblo unido, ¿qué dice después? Jamás será vencido. Es una realidad, porque la palabra de Dios lo enseña aquí en Efesios capítulo 4, te lo enseña y te lo dice. Solícitos en guardar, Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dios anhela la unidad de su iglesia. Pero la unidad empieza en casa. La unidad empieza en casa. La unidad empieza en casa. Si la familia no está unida, la iglesia no estará unida. Cuán importante es entender dónde estás plantado delante de Dios, porque esta es la verdad.
que necesito entender si yo quiero ser una familia unida, si yo quiero ser una iglesia unida. Número uno, la iglesia es un pueblo bendecido por nuestra posición en Cristo. La iglesia es un pueblo bendecido por, número uno, nuestra posición en Cristo. Eso es doctrina. No se distraiga, por favor, porque si no entiende, la doctrina es pesada. La iglesia es un pueblo bendecido para la gloria de Dios. Esta bendición no depende de nuestros méritos. No depende de lo que tú y yo hagamos, sino de la obra perfecta de Dios que realizó Jesucristo en la cruz del Calvario. Y cuando estudiamos Efesios, ese pasaje, encontramos que nuestra posición en Cristo nos otorga privilegios espirituales. Dígale al que está a su lado, tenemos privilegios. Es en serio, dígaselo, tenemos privilegios. Yo espero que lo crea, porque sí, realmente tenemos privilegios. Ahí en su Biblia, versículo 3, créalo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Después dice, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? ¿En quién? Cuando usted recibió a Cristo, también recibió un paquete de bendiciones. No sé si ya lo abrió el paquete. Pero usted puede haber recibido el paquete y tenerlo ahí guardado. ¿Entiende? ¿Cuántas de esas bendiciones estás disfrutando? ¿O todavía tu paquete está guardado? No se ha abierto. Volvamos a leer el versículo. Ahí está en pantalla. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios te ha bendecido, pero yo no sé si has abierto tu paquete de bendiciones. ¿Qué tan grande es? No lo sé, pero viniendo de un Dios grande, pues el paquete es grande. Pero lea conmigo el siguiente versículo y dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser, para ser adoptados. ¿Se ha puesto a pensar en ello? Había un niño que fue adoptado, pero en la familia ya habían dos hijos naturales. Y esos dos niños naturales le hacían bullying al niño y lo molestaban. Tú no eres de nuestra sangre. Mi papá y mi mamá te adoptaron. Tú no eres de nuestra sangre. Mi papá y mi mamá te recogieron. Y aquel niño estaba sentido en su corazón. Pensando, orando al Señor, le mostró este pasaje al niño. Y un día, nuevamente aquellos dos le empezaron a hacer bullying. Recogido, eres un recogido. Y el niño, pues ya no sintió nada en su corazón. Y le dijo, sí, soy recogido. Pero yo tengo algo que ustedes no tienen. Y aquellos se quedaron así mirando. Dice, ustedes nacieron de su padre y su madre
y no tuvo otra opción papá y mamá que aceptarlos. Pero yo fui escogido. Yo fui adoptado con todas las de la ley. Si papá y mamá quieren darles herencia, bien pueden, y si no, se las pueden quitar. Pero a mí no me la pueden negar. Porque a mí me tiene que dar herencia con todas las de la ley. ¿Entiendes la adopción del Dios vivo? Fuiste escogido y tienes un paquete de bendiciones conforme a la ley divina. Nadie más lo puede disfrutar. Solo usted que ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Son verdades espirituales, privilegios espirituales extraordinarios que reflejan una vida transformada, una vida que anhela a Dios, que esté comprometida con Él. Pero esas son bendiciones espirituales. Tal vez no te las hayas creído, pero créetelas. Tienes un paquete enorme de bendiciones. El diablo viene y te susurra sus mentiras al oído. No le creas, su ministerio es la mentira y el engaño y el robo y la destrucción. Pero las verdades de Dios son reales. Créelas. Como iglesia, estamos llamados a comprender estas verdades. Como iglesia estamos llamados a vivir esas verdades. Como iglesia estamos para proclamar esas verdades que solamente en Cristo podemos disfrutar. Nadie más las puede disfrutar, solamente en Cristo. A veces nos preocupamos por ser parte de un club. Eres parte del cuerpo de Cristo, lo más extraordinario. Los clubes aquí se quedan, la iglesia trasciende la eternidad. Eres parte de algo eterno. Esa es una gran bendición. Entiéndelo. Eres parte de algo muy grande. Eres parte de algo que nunca, nunca, nunca se acabará. Somos un pueblo bendecido. Nuestra posición en Cristo ha traído, amados hermanos, una gran bendición. Dice el versículo que fuimos elegidos por el Padre. Nos escogió cuando recibimos a Cristo para ser santos, apartados para Él, dedicados para Él, sin mancha. Tal vez te ves en el espejo y tú digas, híjole, pues no me veo tan limpio. Tu posición es que Cristo te apartó. ¿Cuántos vieron alguna vez el corral de los becerros de ordeña? Levanten la mano. Varios. Esos becerritos son apartados en la tarde para que ya no mamen. ¿Sí? Entonces la leche de la mamá se está juntando. Se junta la tarde, toda la noche, y al otro día se realiza la ordeña, ¿verdad? Dice la Biblia que tú fuiste apartado, pero no para la ordeña, fuiste apartado para que tu vida sea dedicada al servicio de Dios. Tienes un propósito definido, porque la palabra santo significa apartado. Tienes un propósito especial, servir al Dios vivo. Y eso es extraordinario. Nuestra posición en Cristo es que somos salvos a través de Cristo Jesús. Nadie más se puede otorgar, no se trata de religión, se trata de una persona y se llama Jesucristo. Eres salvo a través de Cristo. Tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados.
Lea conmigo el versículo 7. Versículo 7, por favor, Iván, ya está en pantalla. Lea conmigo. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Pero déjeme decirle que en el Antiguo Testamento había había una oveja que era para el sacrificio. Esa ovejita se le cortaba el cuello, la yugular, y esa sangre era capeada en vasijas y se agarraba esa sangre y se ponía en el altar. Usted ha escuchado en la Biblia o ha leído en la Biblia de la preposición. ¿Y qué era eso? La tapa del arca del pacto. El sumo sacerdote entraba una vez al año y depositaba sangre en la tapa para el perdón del pecado. ¿Qué es perdón del pecado? Cubrir, porque el pecado delante de Dios apesta. Isaías dice, somos podrida llaga, o en mexicano, llaga podrida. ¿A qué huele? Uf, feo. Pero viene la sangre de Cristo y delante de Dios quitaba ese olor feo. Cubría, tapaba. Entonces ni lo olía ni lo miraba. Pero con la sangre de Cristo no solamente lo tapa, dice la Biblia que es quitado y arrojado a lo más profundo del mar. La bendición que usted tiene como iglesia es que toda su maldad ha sido perdonada. Hermano, pero no me veo tan santo, no me veo tan puro, no me veo, amado hermano, sigo pecando. Claro que va a seguir pecando. La bendición más grande que tenemos en Cristo es que confiesa tu pecado y Él perdona y te limpia. ¿De qué? De toda maldad. Es una de las bendiciones más grandes que tenemos. La obra de Jesucristo es suficiente para cubrir todo pecado. Y el conocimiento de esa verdad nos impulsa a vivir para alabanza de su gloria. Hemos sido hechos herederos en Cristo destinados a reflejar su gloria mediante una vida de obediencia y servicio. ¡Qué bendición! No cualquiera lo tiene, solamente los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. 3. Somos sellados por el Espíritu Santo. Lo hemos leído en el versículo 13 y en el versículo 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, las garantías. ¿Cuántos se casaron por la iglesia? Levante la mano. Y si no, pues órale, atórele, los casamos. Pero hay una parte en la ceremonia donde el esposo le entrega unas moneditas. ¿Cómo se llama? Arras. ¿Cuántas son? Hombre, le faltaron, le robaron, hermana. Hermano, entregue las demás. ¿Cuántas son? Ya se me hace que les hicieron chanchuy. Son 13 monedas. 13 monedas. Grábeselo. Por favor, ahora que regresen a casa las van a contar. Le faltaron 6. Son 13 monedas, 12 simbolizan, amados hermanos, que el varón se compromete a sustentar a la mujer y a los hijos durante todo un año. Y la moneda número 13 simboliza el poder compartir con otros cuando tengan necesidad.
Es garantía que no le va a faltar nada. Creo que vamos a hacer votos, vamos a renovar votos matrimoniales y por favor, varón, traiga las monedas completas. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, Él no te entrega 13 monedas. Dice su palabra, versículo 13, por favor, regrésate. Versículo 13, gracias. En él habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 14, que es la garantía, no son 13 monedas, la garantía es el Espíritu Santo en ti. ¿Cómo es? No lo sé, la Biblia no lo dice. No lo sé. Pero la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo viene a ti. Tu espíritu se une con el Espíritu Santo. No lo sé porque dice grande es este misterio. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes a dónde va. Así es el que ha nacido de nuevo. O sea, un misterio. Dios no quiso revelarlo. Se queda en el misterio. ¿Cómo es la unión del Espíritu Santo con nuestro espíritu? No lo sé, no me pregunte. Dios no lo quiso revelar. Sin embargo, nos dice que es un sello. Hay notas que hemos recibido y que le ponen un sello y que dice pagado. ¿Verdad? Pagado. Cristo lo dijo también en la cruz del Calvario. La última frase que Cristo dijo, tetelestai, lo hemos traducido como consumado, lo deberíamos de traducir correctamente. La deuda está pagada. Y es ahí donde tú y yo tenemos que entender, amado hermano, que eres sellado. Es una marca indeleble de pertenencia y una garantía de nuestra herencia eterna. El Espíritu Santo no solo es nuestra garantía de adopción, sino que también nos capacita para vivir vidas de santidad y nos guía, amado hermano, nos guía en toda verdad. Nos guía en toda verdad. Es extraordinario lo que Dios ha hecho por nosotros. Y cuando entendemos lo que Dios ha hecho en nosotros, amado hermano, por gratitud debemos de vivir vidas que estén agradando a nuestro Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, dice el versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, a vosotros, a vosotros. Quiere decir dentro de nosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué dice? Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y se fue el Señor y llegó el Espíritu Santo. Te voy a hacer una pregunta clave. ¿Te relacionas en tu diario vivir con el Espíritu Santo? No te estoy preguntando si sabes de Él.
Te estoy preguntando si tienes una relación con Él. Porque como iglesia debemos estarnos relacionando con Él. Él es el que nos da la seguridad de salvación. Él es el que garantiza tu salvación. Él es el que te imparte gracia. Debemos de ser muy agradecidos. Él es el que te ayuda a vivir vidas santas. Y cuando predicas el Evangelio, Él es el que pone las palabras adecuadas en tu boca al momento de predicar. Por eso es importante que la iglesia debe de vivir en comunión con el Espíritu Santo como nuestro consolador, como nuestra guía, como nuestro entrenador capacitador. Por eso debemos estar fomentando una vida de oración continua. Smith Wigglesworth fue un hombre de mucha oración. Tuvo la capacidad de resucitar a 23 personas. Llegó a la morgue y ahí estaba la esposa de su pastor. La agarró en sus brazos y la paró. Y le dijo, Espíritu de victoria, regresa a tu cuerpo. Y no pasó nada. Volvió a orar y le dijo, Espíritu de victoria en el nombre de Jesucristo, regresa a tu cuerpo. Y no pasó nada. Pero él cambió entonces la oración y dijo, el que es de Dios recibe las bendiciones de Dios. Espíritu de victoria, el Dios de vida, te regresa a tu cuerpo y ¡boom! Resucita. Ese día se levantaron 23 muertos. Toda la ciudad se enteró. El médico forense llamó al periódico y quedó registrado en uno de los periódicos de Estados Unidos. Ese poder que manifestó Smith vino del Espíritu Santo. Y tú tienes a ese Espíritu Santo en tu vida. ¿Por qué no lo manifiestas? ¿O por qué no lo manifestamos? Por una simple y sencilla razón. Nuestra comunión es baja con el Espíritu Santo. No tenemos la comunión suficiente con el Espíritu Santo. Nuestro desafío, tenemos una posición privilegiada en Cristo que nos debe de impulsar a vivir con gratitud, con obediencia y sirviéndole a Él, proclamando la grandeza de Dios para su gloria eterna. Seamos un pueblo que busque esa relación. Yo te he enseñado y te he dicho desde que llegué, la clave está en que tengamos una relación real y verdadera con Dios. Ahí está la clave. Relación real y verdadera con Dios. Esa es la clave. Smith lo supo. Catherine Kuhlman lo supo. William Booth lo supo. Y te podía hacer una lista de personas que Dios lo hizo de una forma grandiosa. ¿Cuál era el secreto? Una relación real y verdadera con Dios. Número 2. La iglesia es un pueblo bendecido por vivir conforme al llamamiento celestial. Vivir conforme al llamamiento celestial. Dice el versículo
15. Por esa causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo sabía esto. Una vida de oración es lo que te permite disfrutar de las bendiciones de Dios. Por lo tanto, como iglesia, amados hermanos, debemos de manifestar esa unidad y que la unidad sea un testimonio para el mundo y para el resto de las iglesias. Dos oraciones siempre hago cuando celebramos la Cena del Señor. Una es por la unidad y otro, que seamos una iglesia que predique el Evangelio. Porque esto era lo que pedía Pablo. Eso es lo que debemos de pedir nosotros. Y eso es lo que debemos de vivir cada uno de nosotros. Debemos manifestar la unidad que Dios nos da. Una iglesia unida se distingue por tres cosas. Uno, por su fe en Cristo. Le cree a Cristo. Número dos, por su amor a Cristo. Lo expresa con sus hechos. Y número tres, su esperanza en Jesucristo. Vivir conforme al llamamiento celestial implica, amados hermanos, que estemos creyendo el conocimiento que tenemos en la fe, porque ese conocimiento te va a llevar a una santificación de vida. Por favor, hay que leer el versículo 17, 18 y 19. Le invito a que se ponga de pie. Yo sé que ya se está sintiendo el bochorno y el bochorno nos relaja y como que nos va a querer dar sueño. Lea conmigo, dice, fuerte por favor, fuerte, léalo y dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, gracias, puede sentarse. Espero que esa parada le ayude y no se duerma. Esos versículos, versículo 17 es clave para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de, versículo 17, Iván, espíritu de sabiduría. No te confundas, no te confundas. Hinchazón y gordura no es lo mismo, se parecen, pero no es lo mismo. Puede estar hinchada una parte de tu cuerpo y tú puedes decir, ay, qué gordo se ve. Sí, se ve gordito, pero no está gordo. Está hinchado. Así que hinchazón y gordura no es lo mismo. ¿Por qué te digo esto? El mundo ha engañado mucho a la iglesia. Y muchos se jactan porque tienen licenciatura, maestría, doctorado, hinchados de conocimiento. Saber no es lo mismo que vivir. Y entre más conoces, más responsabilidad tienes y más se te demandará de ti. Porque entre más conozcas, más responsable eres delante de Dios y más cuentas tienes que entregar. Porque de lo que conoces, la implicación es que lo tienes que vivir. Dice esta porción de la palabra aquí en Efesios 1.
Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Entonces no es solamente es conocimiento. Conocimiento es el cúmulo de información. Y Dios no dice conocimiento, dice sabiduría. Inteligencia es la rapidez con que procesas la información, pero sabiduría es diferente. El principio de la sabiduría es el temor, es la obediencia a Dios. Tomar las decisiones correctas basadas en los principios de Dios, a eso se le llama sabiduría. Y Pablo está orando para que su pueblo, el pueblo de Dios, sea sabio. Y dé revelación en el conocimiento de Él. Primero es sabiduría y después es conocimiento. ¿Para qué quieres más conocimiento si no estás dispuesto a practicar? Y aunque hay una orden allá en Pedro, más creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero da por hecho que vas a obedecer y que vas a practicar. Una iglesia sana es la que obedece. Una iglesia sana es la que practica. La iglesia tiene el desafío de vivir las verdades de Dios y vivir como un cuerpo unido, donde cada miembro cumple su función bajo el señorío de Cristo. Te pregunto, ¿a qué te llamó el Señor? A veces hemos confundido que el hacer, y yo hago porque hago, a eso me llamó el Señor. Tienes un don, tu herramienta, y Dios se quiere ver que la uses. ¿A qué te llamó Dios? A veces queremos ser chile de todos, los moles decimos, ¿verdad? Metidos aquí, metidos allá, participando en esto, participando en aquello, en lo otro. Mi pregunta es, ¿a qué te llamó el Señor? ¿Cuán importante es vivir conforme al llamamiento que Dios te ha realizado? Cuando tú te metes a la obra de Dios, déjame decirte que no hay mejor capacitación que la obra de Dios, porque te va a confrontar con todo. Y tú, al ver la necesidad, te vas a someter al Señor. Y el Señor te va a empezar a quitar todo lo que te estorba. Y la Biblia dice que nos meterá en el crisol. ¿Sabes para qué sirve el crisol? ¿Sabes para qué sirve el crisol? Para quitar la escoria del oro. El oro no se purifica con un simple fuego. Tiene que ser elevado a muchos grados. Y la Biblia dice que Dios nos va a pasar. ¿Cómo? Por el fuego, en el crisol. Porque Él anhela una relación contigo real y verdadera. Él anhela una vida santa para ti y para mí. Él anhela que seamos su mejor versión de iglesia. Somos llamados con muchos privilegios, pero también con responsabilidades. Cada miembro está llamado a mantener la unidad y a fomentarla. Cada miembro está llamado a ser parte de esta iglesia. Cada miembro está llamado para cumplir sus responsabilidades. Y entre ellas, el predicar el evangelio y formar discípulos. Así que mientras estemos en la obra de Dios, vamos a tener una capacitación, un entrenamiento permanente de parte de nuestro Dios. Vivamos como un pueblo bendecido para la gloria de Dios, en unidad, fe, amor, esperanza. Seamos intercesores, crezcamos en esa relación real y verdadera con nuestro Dios, crezcamos en santidad, crezcamos en firmeza, dependamos
del Espíritu Santo y de su poder. Amén. Vamos a orar. Padre, nos presentamos ante ti, Señor, como gente que has redimido. Ayúdanos, Dios, ayúdanos para vivir en santidad, para vivir en unidad, para vivir como tú quieres. Estamos ante ti, Señor, y confesamos que no somos nada. Tu palabra dice, sin mí nada podéis hacer. Confesamos que nuestra fuerza es debilidad. Confesamos que nuestra sabiduría ante ti es locura. Nuestra justicia es como un trapo de inmundicia. Si es necesario quebrarnos, quiebranos, y que de esa manera te podamos servir. Te entregamos, Dios, nuestras vidas, nuestros planes antes de hacerlos, nuestras palabras antes de pronunciarlas, nuestra voluntad antes que se manifieste. Úsanos, Dios, si así quieres. Y si no, de todas maneras, aquí estamos. Ayúdanos a interceder por aquellos que pones en nuestro corazón, por aquellos que no saben que necesitan oración, por aquellos que han perdido la esperanza, por aquellos que nunca la han tenido. Pero ayúdanos a interceder. Ayúdanos a resistir al enemigo, pues escrito está, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pues nos resistimos al enemigo en el nombre de Jesús. Resistimos sus mentiras que muchas veces nos está susurrando al oído, Señor. Nos resistimos a vivir vidas mediocres. Nos resistimos a vivir, Señor eterno, en el miedo que muchas veces el enemigo planta en nuestra mente y en nuestro corazón. Te pertenecemos a ti, Señor. Pertenecemos a tu reinado. Pertenecemos a tu soberanía. Ayúdanos a no conformarnos, Padre eterno, con vidas normales. Anhelamos ver tus milagros. Anhelamos ver tu poder. Que no nos conformemos con una vida de domingo, Señor, sino que todos los días estemos en relación contigo. Manifiesta tu amor a través, Señor, de nuestros corazones. Si pedimos demasiado, enséñanos a pedir poco, pero si estoy pidiendo poco, Señor, entonces enséñame a pedir más. Gracias por lo que no veo y nos darás. Gracias por los milagros que no han sucedido y nos harás verlo. Gracias por las personas que tocarás a través de nosotros como iglesia y no sabemos quiénes son. Gracias por las vidas que transformarás. Gracias por los cielos que abres hacia nosotros. Doy gracias, pero no por las circunstancias que nos rodean. Doy gracias porque la gratitud desciende de ti, viene de ti y depende de ti, Señor. Así que consagramos nuestras vidas, nuestras manos, nuestros pies, nuestras palabras, nuestro corazón. Ayúdanos a servirte. Manifiéstate en todo. Te lo ruego y suplico en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.